Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy José Miguel de jmordenadores.com. Esta vez estamos con otro episodio de Informática sin humo, otro episodio más en el que hablamos sobre alguna noticia de actualidad y en el día de hoy vamos a hablar sobre la memoria RAM, sobre el incremento enorme de los precios de la memoria RAM. Tenemos una noticia para comentar muy interesante, pero antes de ello sí que me gustaría explicar un poco el contexto. Existen dos motivos por el cual la memoria RAM está subiendo de precio. El primero es la inflación mundial. Al final todos los productos, todos los materiales, todo en general está subiendo de precio. Como es algo lógico, es algo que siempre va a pasar por cómo está configurada la economía mundial. Entonces es normal que haya subida de precios conforme pasan los años. Incluso nos hemos vivido una etapa en la que mucha tecnología cada vez ha sido más barata, pero porque hemos podido producir más y conseguir que los costes de fabricación sean menores. Pero no quiere decir que en general las cosas tienden a subir de precio, ¿vale? Eso me gustaría aclararlo. Y en segundo lugar, estamos viendo un aumento de precio muy alto de la memoria RAM. La memoria RAM es una parte imprescindible en muchos de los productos electrónicos que utilizamos todos los días, ya sea portátiles, teléfonos móviles, ordenadores a bordo en automóviles, bueno, pues cualquier dispositivo electrónico, una consola, una Play 4, Play 5, pues tienen memoria RAM, ¿vale? Esta memoria RAM al final no existen muchas empresas en el mundo capaces de producirla, de fabricarla y de bueno, suministrar a los fabricantes de estos productos electrónicos, estos grandes multinacionales que son los que fabrican para los consumidores o incluso para B2B, para empresas, necesitan de estos suministros de memoria RAM. ¿Qué está ocurriendo? Que existe una carrera por la inteligencia artificial que es muy grande, donde se necesitan grandes centros de ordenadores, de servidores, de data centers que necesitan mucha capacidad de computación. Para ello necesitas al final muchos consumibles, ya no solo electricidad, sino que necesitas pues fuentes de alimentación, necesitas placas base, necesitas memoria RAM. Entonces, al final, la memoria RAM cuesta mucho de fabricar y algunas de las empresas que las fabrican han tenido que, en exclusiva, dedicarse a abastecer la demanda de Microsoft, de OpenAI, de Nvidia, etcétera. Esto lo que nos está haciendo es que al consumidor y sobre todo al precio final del producto que lleva la memoria RAM incorporada, pues tenga un sobrecoste, porque si una empresa, si hay tres empresas y dos de ellas tienen que en exclusiva fabricar para los data centers de inteligencia artificial, estoy poniendo un ejemplo, la situación es más compleja que eso, pero lo que va a ocurrir es que el sobrecoste de la memoria RAM pues va a ser mayor y cada vez va a ser más elevado. Toda la situación pues se ha desmadrado y creo que se ha ido hacia unos precios muy altos en muy poco tiempo. Por lo tanto, se están viendo reflejados en muchos productos que ya no pueden recortar en memoria RAM, no pueden recortar en tecnología. Ahora mismo se están vendiendo muchos portátiles con 8 GB de RAM cuando casi que habíamos abandonado ese tipo de configuraciones y yo los veo en Amazon, los veo en AliExpress y los veo en los grandes mayoristas porque se necesita recortar en cuánta memoria RAM utilizas y lo estamos viendo sobre todo también en el mercado de las consolas, en el mercado de los PC de sobremesa, ya no solo de ofimática, sino de diseño gráfico. Bueno, cuanto más rendimiento necesites del ordenador, pues los precios están subiendo mucho y ahora mismo pues la memoria RAM está disparada. Tengo una noticia para comentar por aquí. Bueno, la noticia es de Borja Colomer en el chapuzasinformático.com. Os recomiendo esta página porque puede tener noticias con un punto de opinión bastante interesante. Y bueno, como veis aquí, pues el precio de la memoria RAM LPDDR-X R5X sube un 89%, DR4X un 75%, DDR4 un 51% y los SSD un 54%. Los SSD hablamos de los discos duros, pero que al final necesitan memoria en estado sólido. La industria de la IA está desesperada por comprar más y más memoria, provocando que la demanda cada vez sea mayor. Esto es un poco lo que os he estado comentando y poniendo en contexto la noticia. Ya afecta a todo tipo de memorias, pues como veníamos diciendo, a consolas, a móviles, a todos dispositivos que usen de RAM o memorias de estado sólido flash. Y bueno, al final es algo que va a seguir incrementándose. Como podéis ver en esta tabla comparativa, pues estamos viendo que los precios cada vez son más altos, ya no solo al consumidor, sino de fabricación.
Entonces, bueno, podemos ver que están subiendo un 49% todo tipo de DRs. Hablamos de módulos de 16 gigas, un 51%, SSD un 54% y algunos tipos de memoria, por ejemplo, esto para los discos duros de estado sólido que son más veloces que los de SSD normal, que son unos discos duros que son como una tira, son más pequeños, ha subido un 69%. La comparación es increíble. Aquí hay un párrafo en el que, bueno, un solo módulo de 16 GB ya vale más de 200 euros de DR5, pero a mí lo que me preocupa es que ya estamos viendo cómo se está incrementando el precio tanto que tenemos que ir hacia una generación de tecnología inferior. Yo estoy viendo muchas ofertas de memoria RAM DDR3 que ni siquiera aparecen en esta tabla, que es una tecnología pues que ya tiene muchos años y una memoria RAM que ofrece unas velocidades pues bajas para los estándares de hoy, pero empezaremos a verlo, empezaremos a ver productos de cada vez peor calidad. Si bien la subida de precio de la DR5 es lo que más ha afectado, la DR4 está siguiendo este camino. Esto pues nos afecta a la hora de montar ordenadores de sobremesa de uso personal y también de ofimática, porque estamos hablando de tecnología pues más antigua, que no es la más moderna, y bueno, pues ha subido mucho. En este segundo trimestre vemos que todo ha subido, pues incluso la LPDD R4X, que es más antigua y que casi no se usa a día de hoy, sube un 75%. Al final, bueno, pues todo este tipo de memorias se utilizan en portátiles, handhelds, smartphones y dispositivos con memoria soldada a la placa, haciendo que ese 89% de subida de precio pues sea lo que más duela, pues es lógico. Y bueno, al final lo que tenemos que entender es que los aumentos de precio se producen por una mayor prioridad de producción para centros de datos de inteligencia artificial. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta. Eh, los centros de datos de IA son los que están haciendo que la fabricación de estas memorias no sea suficiente, que no den abasto las empresas que producen la memoria RAM y por eso los precios van a seguir subiendo. Vamos a continuar con las subidas, yo ya os lo garantizo. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que las marcas de smartphone y de PC ya están ajustando los precios acorde a los cambios en el mercado. Se espera que todo empiece a normalizarse, pero yo no lo creo. Yo creo que el precio va a seguir subiendo hasta finales de este año, hasta probablemente mediados del siguiente, porque no creo que los centros de IA y sobre todo toda la burbuja con la inteligencia artificial a nivel económica no creo que esté cumpliendo con los datos que querían de uso y al final van a tener que crear una demanda artificial, van a tener que no pueden estar infrautilizados todos esos centros porque son inversiones millonarias y lo que va a ocurrir es que de alguna u otra manera pues tengamos que ver cómo se nos fuerza en determinadas ocasiones o determinados servicios a utilizar servicios de inteligencia artificial para justificar pues toda esta barbaridad de sobrecostes que ya no solo la memoria RAM, sino que afecta a muchas más cosas. Como conclusión y cambio de escena, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ir hacia una industria donde se reutilice, donde se repare y donde se aprovechen los componentes porque tenemos que conseguir que las cosas duren más tiempo. Yo creo que es algo que lo estamos viendo. Yo personalmente arreglo muchos ordenadores de sobremesa, hago limpiezas, reparo portátiles, también compro de segunda mano, también hago nuevos presupuestos y a veces hago presupuestos con memoria RAM DDR3, con un procesador más antiguo, pero ajustándonos al precio que necesitamos y ofreciendo las mismas garantías. Hay que buscar un poco la manera de conseguir con menos hardware y con menos fabricación conseguir los mismos resultados. ¿Por qué? Porque yo creo que seguirá todo subiendo. Va a ser complicado que haya más empresas que fabriquen memoria RAM. Estamos hablando de tecnología muy avanzada y es muy difícil de fabricar este tipo de componentes. Así que nada, me gustaría saber también vuestra opinión. Yo aquí he intentado comentar un poco toda la crisis que existe a día de hoy. Creo que, como digo, existe un salvoconducto, creo que se puede solucionar el problema aprovechando la tecnología que tenemos más anterior. Por ejemplo, hay placas bases, procesadores reacondicionados que se pueden reutilizar, memoria RAM igual. Creo que todavía tenemos mucho margen de mejora en ese aspecto, creo que por ahí va el futuro, en la reutilización y la reparación en los componentes reacondicionados. Y nada,
Nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio. Un abrazo y hasta la próxima.